esta tarde podemos dar gloria a Dios y quisiera en esta reflexión inicial pensar en una conversación de Jesús. Es en Juan capítulo 14, es un texto conocidísimo de todos, estoy seguro. Y Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es interesante el contexto en el cual sucede esto, ¿verdad? Porque los discípulos están inquietos, no entienden mucho de lo que está pasando, no se están enterando casi ni papa de lo que Jesús les está diciendo, pero se sienten intranquilos, se sienten, digamos así, nerviosos. Jesús les está diciendo que va a pasar una serie de cosas. Esta es la última semana de la vida de Jesús. Y ellos dicen: aquí pasa algo, pero no me estoy enterando mucho, ¿no? Y Pedro, bueno, reacciona, cada uno reacciona. No sabemos dónde vas, todo esto le dicen, ¿no? Y parece mentira, llevando ya 3 años, ¿no? Y yo no sé vosotros, pero yo a veces me siento como los discípulos, con inquietudes, aunque uno lleve mi tiempo en el Evangelio, con inquietudes en el ámbito personal. Habían dejado todo, dice, ahora nos va a dejar, y nosotros que renunciamos a todo, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué será de nuestro futuro? Una de las palabras que estoy viviendo más últimamente es jubilación, y a veces uno piensa en el futuro, ¿qué será esto? Y también en el ámbito espiritual hay, nos va a dejar solos, ¿dónde te vas? También, como los discípulos, tenemos cosas que ignoramos, y que no solo ignoramos, sino que sabemos que ignoramos, que no conocemos. Porque una cosa es ignorar por omisión, tú no sabes nada, pero otra es reconocer que ignoras qué es lo que está pasando. Yo no sé a vosotros, pero a mí eso me produce bastante desazón muchas veces. Que no comprendo, es que las fichas yo las veo cuadradas y esto es un círculo, aquí hay algo que no me cuadra. Pero creo que estas palabras de Jesús, en medio de este ambiente de confusión, de inquietud, son palabras de consuelo a discípulos tristes e inquietos. Como tú y como yo, seguro, con nuestras inquietudes. Estoy seguro que estamos aquí esta tarde y todos tenemos inquietudes. No se turbe vuestro corazón. Si Jesús se queda con estas palabras, no se diferenciaría mucho de los pensadores. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Lo primero es mentalizarse. La sociedad hoy nos vende mentalizarnos. Y Jesús no solamente nos llama a mentalizarnos, sino a vivirlo instintivamente, a descansar en las manos de Dios. Recuerdo una vez un viaje con una persona que me tocó que hablaba mucho esto del pensamiento positivo. Y no sé cómo surgió, porque decía que todos tenemos el bien en lo profundo. No me acuerdo qué cosa surgió. Le dije, hombre, sí, pero no, Jesús no nos llama a mentalizarnos, sino a vivirlo instintivamente. Porque mentalizarse es pasajero. Fijaros, cuando Jesús muere, ellos se han olvidado de todo. ¿Recordáis Juan 21? Vamos a volver a lo antiguo. Incluso los del camino de Emaús, en Lucas, los vemos que ignoraron. Jesús no nos está diciendo, no vais a tener problemas. Lo que sí vais a tener es mi presencia. Jesús no le prometió ausencia de problemas, sino le prometió su presencia. Ellos creían necesitar otras palabras. Pedro pensó que necesitaban otras palabras, pero Jesús sabía las que necesitan. Queridos hermanos, hoy Dios sabe lo que necesitamos. Yo no sé lo que el Señor tiene para nosotros en esta reunión, pero en su misericordia sé que Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso hemos venido.
Pidamos a Dios, en definitiva, que aumente nuestra fe. Tenía más o menos pensado el tema y Eduardo me mandó las alabanzas. La primera es esta que dice: pon tu mano en la mano de aquel que calmó el mar. ¿Qué mar estaban pasando ellos en aquel momento? Busqué la letra de esta canción en inglés, la letra original, y en inglés hay un trozo que dice, me gustó mucho: cuando estoy de rodillas es cuando más cerca estoy del cielo. No se trata de estar ausentes, sino de rodillas. Queridos hermanos, con ello concluyo, toquemos hoy el cielo orando. Toquemos hoy el cielo alabando. Toquemos hoy el cielo buscando la presencia del Señor. Que Él os bendiga. Vamos con la palabra entonces. Bueno, pues bienvenidos todos. Damos también la entrada, la bienvenida a los que nos van a ver en las redes. Esperemos que todos seamos bendecidos hoy. Vamos a poner en manos del Señor lo que aquí comentemos. Padre Señor, queremos darte gracias, Dios, como siempre, por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, nos alienta, nos guía, nos fortalece, Señor, y en ella hallamos la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Pedimos que hoy sea de bendición lo que aquí hablemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya hace algún tiempo nos habíamos ido a Caná de Galilea y habíamos asistido a la boda, no sé si os acordaréis, las bodas de Caná de Galilea. Y después de acabar las bodas de Caná de Galilea, Jesús, sus hermanos, como dice la palabra, y sus discípulos se fueron a Capernaum. Y en Capernaum pasaron un tiempo. Dice la palabra, nos vamos al capítulo 2 del Evangelio de Juan, y vamos a tratar hoy, por lo menos hasta el versículo 16, del 12 al 16. Dice la palabra: Jesús purifica el templo. Después de esto descendieron a Capernaum. Se está refiriendo a las bodas de Caná. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nos vamos a quedar ahí, aunque el deseo mío será acabar el capítulo. Bueno,
nos vamos al templo. ¿Qué os parece? No sé si lo visualizáis, si habéis visto fotos del antiguo templo de Jerusalén. Entonces, si la habéis visto, visualizarlas. Y nos encontramos a Jesús subiendo al templo. Vamos a ver. Antes de nada, vamos a darle un vistazo al contexto del templo. El templo había sido mandado construir por Dios, ¿para qué? Para relacionarse con su pueblo. Para que su pueblo cada X tiempo fuera allí, llevase sus sacrificios, llevase sus ofrendas, en una palabra, estuviese con él. Ese era el destino del templo. Pero a comienzos del siglo I, que es en el momento que estamos con Jesús, el sacerdocio que había allí, los sacerdotes, habían corrompido el templo y habían corrompido las fiestas que se realizaban en él. ¿Debido a qué? A su codicia. La fiesta de la Pascua, que es en este caso en la que tratamos, ya era un mero folclore. Ya no tenía ya el fondo espiritual que tenía que tener. No, ahora era un pleno folclore. Íbamos allí porque había costumbre. Los atrios del templo se habían convertido en una mezcla de mercado de ganado y, como yo le llamé, bolsa de valores. Al lugar ellos le llamaban el Bazar de Anás. Ya fijaros, ya no le llamaban el templo, el Bazar de Anás. Además había sido... Perdonad, necesito el agua. Ando con la garganta también. He echado un poco de polvo. Digo, le llamaban el Bazar de Anás. Y Anás había sido un sumo sacerdote hasta que Roma lo había destituido, hacía ya unos 15 años. Pero él siguió gobernando. Anás se consiguió una serie de afines, iba a decir lacayos, pero no, eran sacerdotes, pues sus hijos, creo que él era suegro de Caifás, no recuerdo, o sea, su familia. En una palabra, él seguía gobernando, él había montado una mafia. Y durante todo el año, y especialmente la Pascua, se esperaba que la mayoría de los judíos visitaran el templo, pagando el impuesto exigido por la ley mosaica, y sacrificando su correspondiente animal, un cordero, normalmente, sin mancha ni defecto. El impuesto debía pagarse en siclos, porque las otras monedas no las admitía la ley judaica, porque tenían imágenes y cosas que no eran correctas. Entonces, tú tenías que llegar allí, llevar tus moneditas, tú vivías a lo mejor en Grecia o vivías en cualquier sitio del imperio romano, de aquella zona, tú llegabas con tus monedas y tenías que ir al templo a cambiarlas por siclos, para hacer el pago a los sacerdotes. Así que Anás y sus afines, por decir alguna cosa, establecieron lugares en los atrios del templo con el propósito de cambiar la moneda y venderte también los animales. Si alguien traía su propio animal, por ejemplo, yo llevaba mis animales de mi finca y venía un inspector y lo normal es que le encontrase alguna cosilla. Así tú tenías que comprar el que allí te ofrecían. Así que la población, para que nos hagamos una idea, la población de Jerusalén en el momento de la Pascua podía fácilmente subir, como nos dice Josefo, el historiador Josefo, entre varones y sus familias, a unos 3 millones de personas. Es una exageración, ¿verdad? Pues esto
era una ganancia de dinero enorme, total, que Anás y los suyos se forraban. Bien, este era el contexto del templo, en ese momento, en el tiempo de Cristo. Así que vamos a meternos ya en el texto. Jesucristo purifica el templo, eso es lo que nos dice la palabra, como lo titula. Primeramente, ¿qué pasa? Jesucristo entra y echa todo fuera, limpia el templo. Y podemos decir, mamá, qué fuerte. Entra allí aquí un señor, coge unas cuerdas y echa a todo el mundo fuera. Y además indignado, porque Cristo se enfadó. Y decimos, pero ¿por qué ocurrió todo esto? Pues vamos a tratar de entender por qué Cristo se enfadó. Veréis. Al acabarse las bodas de Caná que hablábamos, Jesús, sus discípulos, se dirigieron a Capernaum y, después de una breve estancia, se fueron a Jerusalén. Dice la palabra que después de esto, dice el capítulo 2, versículo 12, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesucristo fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua y allí comenzar su ministerio público. Hubo un momento que él le dice a su madre, no es mi hora. Cuando le dice en las bodas, oye, que necesitan vinos, estas personas y tal, y le dice, no es mi hora. Aún así, hace ese discreto milagro, para no dar mucho bombo, lo hace. Y ahora él va a Jerusalén para allí sí manifestarse como el Mesías. ¿Cómo lo hace? Dice Malaquías 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Qué nos dice Malaquías? Viene al templo, de repente aparece allí el Mesías. Dice, el Señor, ya le está dando su título, el Mesías, el Señor del templo, el Señor de nosotros. Jesucristo tenía que darse a conocer al pueblo, tenía que aparecer en el pueblo. Y su lugar, o el lugar indicado, era el templo. Y más en la fiesta de Pascua, donde estaba todo el mundo por allí. Dice Malaquías a continuación, el versículo, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Es que nos estaba diciendo que cuando el Mesías llegase, iba a limpiar a los hijos de Leví, iba a limpiar a los sacerdotes, iba a limpiar las ofrendas de justicia. Pero yo creo que sí, que este era el propósito de Cristo cuando se presenta en el templo. Va con sus discípulos y ya ha comenzado su ministerio. Llega al templo y se manifiesta allí. Pero, ¿qué se encontró Jesucristo en el templo? Esta es la pregunta. Si queremos llegar a saber por qué se indignó, por qué se enfadó de esa manera, vamos a ver qué se encontró. Por un lado, una feria de ganado. Llega al templo, lugar de oración, lugar espiritual para estar con Dios, y se encuentra lo primero que es una feria de ganado. Como hemos dicho, Dios había ordenado a los israelitas que debían de ir al templo cada año para celebrar las fiestas, sobre todo la de la Pascua, también conocida como los panes sin levadura. Y no debían de presentarse con las manos vacías. Dice Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante tuyo, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y la fiesta solemne de las semanas,
y la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, lo que decíamos antes, los judíos para dar sus ofrendas tenían que llevar su dinerillo y tenían que llevar sus animales. Pero viajar con los animales, ya viajar de aquella era difícil. ¿Os imagináis tener que ir desde Nazaret o desde Capernaum con tus ovejas y andando tú? Porque de aquella el que tenía un burro era como el que tenía hoy en día un jaguar. Entonces tenían que ir andando con los niños, con la mujer, con los criados, con todo, y marchando allí y llevando tus animales por encima. Animales que podían haber salido de tu casa limpios y sanos y llegar allí maltratados los pobres y decirte al sacerdote que no valía. Así que casi sin gafas ya no dejamos. Pero tenían la opción de comprarlos en Jerusalén. No tenían que llevar tus animales, por lo menos algo te librabas de carga. Te ibas y los comprabas allí. Y aparte, si tú los comprabas allí, te garantizaba, era garantía de que el animal estaba bien, porque te lo estaban vendiendo ellos mismos en el templo. Entonces, lo comprabas y ya sabías, bueno, este animal ya vale, yo lo llevo. Porque te librabas del asunto de tener que traer los tuyos, como decía yo, y llegar allí y decirte, no, este no vale. Que era lo que seguramente le estaban haciendo todas estas personas. Porque no olvidemos, y lo vamos a ver más adelante, era un verdadero abuso lo que había allí. Así que, ¿qué hacía la gente? Acababa comprándolos allí. Y veamos, yo no digo que hubiera un sitio donde tú pudieras comprar los animales, donde tú pudieras cambiar tus monedas. Era lógico que hubiera y razonable que hubiera un sitio para hacer esto. Pero no era necesario romper la santidad del templo. ¿Por qué? Porque allí en Jerusalén había sitios de sobra para hacer mercado. No tenías por qué meter en el lugar santo todo aquel cheiro de animales, todo aquel lío, barullos, etcétera, etcétera. Ahora, claro, ¿qué pasaba? La razón por la que Anás y sus afines lo colocaron dentro del templo era más bien para tener una especie de provecho comercial, porque al estar dentro de mi sitio, el templo era de los sacerdotes, ellos consideraban que era su templo, pero no, está dentro de mi sitio, yo tengo dominio, este mercado es mío, y a ti te dejo vender ovejas, te dejo cambiar las monedas, me imagino que previo pago. En fin, así que este negocio que hacían a cuenta de la gente del pueblo que venía, y yo digo que dentro del pueblo siempre Dios dijo, he guardado un remanente. Yo pienso que había gente con corazón sincero que iba a ver a Dios y que iba a cumplir con la ley de Dios, y resulta que llegaba allí y abusaban de él. Es un abuso, es un problema cuando las religiones abusan de sus correligionarios, digámoslo así. Es un problema que hay en muchas religiones, por no decir en casi todas prácticamente. Pienso que esto es algo que indignó a Cristo. Que Él llegó y esto le indignó. Un mercado de ganado, la feria del ganado. Así que, digamos que ellos se estaban forrando. Y todo lo que estamos hablando, lo que estamos viendo es que nos pone de evidencia esa corrupción.
Y es que era una corrupción de la mayoría de los sacerdotes. Era una mafia que había montado Anás, y ahí se beneficiaban todos. Era una corrupción pura y dura. Los que tenían que servir al pueblo se aprovechaban del pueblo y estaban corruptos. Y surgen un par de preguntas, por ejemplo, un poco largas, pero bueno. ¿Qué concepto tenían ellos de Dios cuando, con el fin de conseguir un beneficio para ellos mismos, no les importaba llenar el templo con lo que acabo de decir, con esos testigos inmundos? ¿Qué concepto tenían de Dios estos sacerdotes? Y una pregunta que se me surgió: ¿cómo se debió de acelerar el corazón de Cristo cuando entró en la casa? Ya me digo en el templo, a nosotros nos aceleraría el corazón, nos pondríamos, pero él, que era la casa de su padre, el templo, que había sido diseñado para que Dios pudiese relacionarse con su pueblo, y ahora estaba todo lleno de corrupción. Se aprovechaban de los que venían allí. Y digo yo, ¿cómo se aceleraría el corazón cuando vio todo esto, el de Cristo, y vio todo esto, y al mismo tiempo, mientras Anás y sus afines se forraban de pasta, que hablo así rápido, se forraban. Estamos hablando de 3 millones de personas ofreciendo allí. Pienso que con este panorama es más que razonable y justa la indignación de Cristo, que Cristo manifestó al llegar al templo. Pero resulta que leyendo y pensando, pero aún hay algo más grave que esto. Mirad, el lugar donde se hacía todo esto era conocido por el patio de los gentiles. Era una gran explanada, dicen que muy bonita, yo por lo que leí, llena de pórticos, tal. Y eso era el patio de los gentiles, donde los gentiles iban para conocer a ese Dios de los judíos. No los dejaban pasar de allí, pero ellos estaban allí y observaban y veían todo esto. ¿Y cuál era la función de ese patio de los gentiles? ¿Qué es lo que quería Dios? Pues mira, Isaías 56, 6 y 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden del día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solo para los judíos. El templo era casa de oración para todos. Ahí estaban los gentiles. ¿Y qué ocurre? Que Anás y sus afines, pues yo les puse este nombre, después cada uno que le ponga el que quiera. Podía decirse Anás y sus secuaces, pero bueno, me sonó mejor los afines. ¿Qué hacían con ese sitio destinado a una cosa tan grande? Pues lo usaban para su beneficio, ¿no? Allí meten los corderos, los ahorrados. Ahí vienen los gentiles. Yo esto lo uso. Lo usaban para ellos, para su propio beneficio, por su codicia. Y le estaban negando a los gentiles conocer realmente la ley de Dios, conocer a los judíos, ver cómo se portaban, cómo hacían. Y por otra parte, y ya la última cosa que se encuentra en Cristo, la bolsa de valores. Yo le llamé así, los cambistas. Nunca habéis visto películas donde se vea la bolsa de valores de Nueva York y está todo el barullo que hay allí y todo. Compro, no compro, tal. Pues yo me imaginé así a los cambistas. No, ven aquí que te cambio yo más barato. No, un lío así de esto, ¿no? Así que junto a estos vendedores de ganado nos encontramos a los cambistas, todos con sus mesitas y sus dineriños encima. Por supuesto, los cambistas también tendrían su comisión. No te iban a cambiar monedas por tal. Me acuerdo, esto no está aquí apuntado, pero me acuerdo cuando yo era más joven, era pequeño más bien,
que llegaba no sé si os recordáis, la flota americana que llevaba Marín. Entonces los americanos venían con sus buenos sueldos y al cambio con las pesetas era mucho dinero. Y los taxistas y todo, creo que de aquella estaba, si mal no recuerdo, eran 120 euros, 120 pesetas el dólar. Y los taxistas y todo te cobraban y les cambiaban pues a 100, a 90 y tal. Y todo el mundo se beneficiaba, cambistas, eran cambistas de estos. Así que, por la mano de estos cambistas, imaginaros la cantidad de dinero que tenía que estar pasando en ese momento, con casi 3 millones de personas por allí. Así que, tanto los ganaderos, como los cambistas, como los sacerdotes afines a Anás, tenían un negocio redondo en este templo. Bien, esto es lo que se encontró Cristo cuando llegó al templo. Así que cogió cuerdas seguramente del suelo, se hizo un azote y echó a todos fuera. ¿Os extraña que Cristo estuviera indignado? ¿A qué no? Pues esto fue lo que hizo que Cristo cogiera esas cuerdas y empezase a echarlos a todos fuera. Y sin embargo, fijaros, no hacía falta, todo el mundo le hizo caso, pero no hacía falta haber hecho todo eso, porque Cristo solamente con su palabra hubiese echado a todos fuera. Creo que esto vino a ser un acto simbólico cargado de buen significado. Y bueno, ahora quiero ya acabar y ver lo que puede ser para nosotros esto. Veréis, a partir de esta fecha, los judíos ya no quisieron a Cristo. Pero no por lo que Cristo hablara, no por los bienes o el buen testimonio de Cristo, sino porque Cristo hacía peligrar sus ingresos económicos. Y también la tranquilidad política que ellos tenían con Roma. Roma les dejaba hacer. Y lo que menos querían ellos era alguien que levantase el pueblo, alguien que moviese las masas, que querían estar tranquilos. Así que vamos a ver ahora para nosotros, para nuestras vidas, lo que puede representar esto. Veréis, una vez que Cristo completó su obra de expiación por nuestros pecados, el lugar de la reunión con Dios cambió. Los creyentes ahora somos su templo. Y debemos permanecer igual de santificados de lo que Dios quería para su propio templo. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra cosa, no olvidemos que el templo no es nuestro. ¿Era el templo de los sacerdotes? No. Ellos que eran administradores, estaban llamados para estar allí, santificar a la gente que venía, relacionarla con Dios, asistirla. Ellos eran mayordomos y nosotros, aunque parezca mentira, no somos dueños de nuestro templo y de Dios. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es santificarlo. Surge la pregunta, ¿hay algo dentro de ese templo que Dios desee expulsar? ¿Algo que haya que cambiar? ¿Algo que haya en este templo nuestro que no esté de acuerdo con su palabra? Recordemos, fue el mismo Dios el que decidió hacernos templo de Él. Y el pago de ello fue el sacrificio de Cristo en la cruz. No fuimos nosotros, fue Dios. Por medio del sacrificio ese de Cristo en la cruz, el que dijo, este templo es mío.
Dios, por medio del sacrificio de Cristo, sacó nuestras impurezas de la forma en la que solo Él sabe hacerlo. Él sabe tratar con nosotros, sabe quitar aquellas cosas que no le gustan de nosotros. Y solo Él puede hacerlo. Nuestra tarea es someternos a que siga ese proceso de limpieza. Primero, negándonos a tolerar la presencia de la corrupción en nuestro templo. Aquí no hay ningún anás. No debe de haber ningún anás. Y luego, pidiéndole a Él que saque aquello que no está bien. Así que esto sería la parte para nosotros con respecto a todo este pasaje, o la parte que yo vi. Como siempre digo, cada uno repase de nuevo el texto, estúdielo de nuevo y encontrará más cosas. Porque esto es general para todos, pero pues particularmente para cada uno de nosotros, Dios tiene algo siempre. Ya Cristo vino y echó todo fuera. Está limpio el templo. Hay que seguir limpiándolo e impedir que se ensucie. Amén. Pues esta noche deseo que Dios nos bendiga a todos. Vamos a darle gracias. Padre Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra y queremos pedirte, Señor, que haga mella en nosotros, Señor, esta palabra, que nos ayude, Señor, a mejorar y a arrimarnos cada día más a ti, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.